Imagina por un momento que dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, existe un mundo oculto lleno de arquetipos, sombras y potenciales inexplorados. Ese mundo, que a menudo llamamos inconsciente, es más vasto y misterioso de lo que podrías imaginar. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, nos invita a adentrarnos en ese territorio desconocido, donde nuestras emociones y pensamientos más oscuros guardan las claves para nuestro autoconocimiento y crecimiento. A lo largo de su vida, Jung desarrolló una profunda comprensión sobre cómo los elementos de nuestro inconsciente se entrelazan con nuestra conciencia y cómo, al integrar estas partes olvidadas de nosotros mismos, podemos alcanzar un equilibrio psicológico. Jung no solo estudiaba la psique humana, sino que buscaba la conexión entre las culturas, las mitologías y los símbolos universales que nos unen como seres humanos. Antes de seguir con el video, dale al botón de suscribirse. Es gratis y no tienes excusas. Sigamos. El inconsciente para Jung no es un simple concepto. Es un vasto campo lleno de imágenes y símbolos, fragmentos de nuestra psique que, aunque muchas veces se encuentran ocultos, juegan un papel crucial en nuestras vidas. Cada vez que te enfrentas a una crisis emocional o a una decisión importante, es posible que estés luchando con aspectos no resueltos de tu inconsciente. Para Jung, el objetivo no era solo resolver estos conflictos, sino integrar lo que descubrimos en ellos en nuestra vida cotidiana. Esta integración no es un proceso fácil, pero es el camino hacia lo que él denominó la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo lograr este proceso de individuación? Si es así, sigue leyendo. La individuación, ese concepto que Jung consideraba la clave de la psique humana, no es solo una teoría, es un viaje profundamente personal que puede transformar la manera en que vivimos y experimentamos el mundo. A lo largo de este proceso, uno se enfrenta a las partes más oscuras de su ser, esas sombras que, según Jung, son aquellas partes de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. Pero en lugar de temerlas o huir de ellas, Jung nos enseña a abrazarlas. Solo cuando aceptamos nuestra sombra, podemos acceder a un nivel más profundo de sabiduría y autenticidad. Es interesante cómo las culturas de todo el mundo, desde las antiguas tradiciones hasta las modernas corrientes filosóficas, coinciden en la importancia de confrontar nuestro propio inconsciente. Las religiones, mitologías y leyendas siempre han hablado de héroes que deben enfrentar y derrotar a un monstruo o una fuerza oscura. Este monstruo, en el pensamiento junguiano, es una representación de nuestra sombra. Y, aunque este encuentro puede ser aterrador, es a través de él que el héroe se transforma y alcanza una mayor comprensión de sí mismo. Jung creía que uno de los mayores problemas de la humanidad moderna era nuestra desconexión con nuestro inconsciente. La racionalidad y la lógica han dominado nuestras vidas, y a menudo nos hemos alejado de los símbolos, los sueños y las emociones que nos conectan con nuestra psique profunda. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las claves para desbloquear tu potencial más grande se encuentran en esos aspectos de ti mismo que has olvidado o temido? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la verdadera naturaleza de tu psique? En cómo los misteriosos patrones de la mente humana, que parecen escapar a nuestro control consciente, modelan nuestras decisiones y sentimientos. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a desentrañar estos enigmas, desarrollando una teoría profunda y compleja sobre la psique humana, en la que lo consciente y lo inconsciente juegan roles fundamentales. Jung nos enseñó que, más allá de nuestra conciencia cotidiana, existe un vasto universo interior del que somos apenas conscientes. Este universo es el inconsciente, una parte de nosotros que guarda nuestros pensamientos reprimidos, deseos no expresados y emociones inconscientes. Pero Jung no solo se refería a ese inconsciente personal. Él hablaba también de un inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad, una especie de memoria ancestral que conecta a todas las personas a través de símbolos, mitos y arquetipos universales.
Este concepto radical cambió para siempre la forma en que entendemos la psicología y la conexión humana. En su trabajo, Jung también abordó la importancia de los arquetipos, esos patrones primordiales que residen en lo profundo de la psique humana. Para él, los arquetipos no son simples conceptos, sino fuerzas dinámicas que influyen en nuestros pensamientos, comportamientos y sueños. Uno de los arquetipos más poderosos es el del héroe, presente en mitos, religiones y culturas a lo largo de la historia. El héroe simboliza la lucha interna y externa del individuo, enfrentándose a sus propios miedos, conflictos y, en última instancia, al viaje de la autotransformación. Pero, ¿por qué es tan importante comprender el inconsciente y los arquetipos? La respuesta está en el concepto de individuación, que Jung describió como el proceso de integración de las diferentes partes de la psique, tanto conscientes como inconscientes. Según Jung, la individuación es un viaje hacia la totalidad, un proceso de maduración psicológica en el que cada individuo debe confrontar su sombra, esa parte oculta de sí mismo que guarda los aspectos reprimidos o no aceptados de nuestra personalidad. La sombra no es algo que podamos simplemente ignorar o rechazar, porque es precisamente en ella donde se encuentran los aspectos más importantes de nuestro ser. Ignorarla significa vivir una vida incompleta, incapaz de alcanzar nuestro potencial más elevado. La integración de la sombra es uno de los desafíos más importantes en el viaje de la individuación, ya que nos obliga a enfrentar aquellas partes de nosotros mismos que preferimos mantener ocultas. Pero al hacerlo, descubrimos una nueva fuente de poder y autocomprensión. Imagina por un momento que vives sin ser consciente de tu sombra, de tus propios miedos y deseos reprimidos. Estarías reaccionando a los desafíos de la vida desde una posición de ignorancia, sin comprender por qué actúas de cierta manera, por qué repites ciertos patrones o por qué te enfrentas a los mismos problemas una y otra vez. En este contexto, la individuación se convierte en un proceso de despertar, de tomar conciencia de lo que realmente eres, más allá de las máscaras sociales o las expectativas externas. Jung también hablaba del concepto de ánima y animus, que representan las fuerzas del alma femenina y masculina presentes en todos los seres humanos, sin importar su género. El anima es el aspecto femenino en el hombre y el animus es el aspecto masculino en la mujer. Según Jung, todos poseemos estos elementos opuestos dentro de nosotros, y reconocerlos es crucial para lograr un equilibrio interior. Este reconocimiento no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás, permitiéndonos comprender y aceptar las diferencias de género de manera más profunda. Lo fascinante de la teoría de Jung es cómo conecta la psicología con la espiritualidad. Para él, la mente humana no es solo un conjunto de procesos biológicos o racionales, sino que también es un puente hacia lo trascendental. El inconsciente, por ejemplo, no se limita a ser una mera consecuencia de nuestros recuerdos o experiencias pasadas, sino que también actúa como un canal hacia lo divino, hacia lo sagrado. En este sentido, Jung vio la psicología como una disciplina que no solo busca sanar el alma, sino también guiarla hacia un estado de mayor conexión con lo universal. La espiritualidad, según Jung, no es algo externo que se pueda alcanzar simplemente a través de rituales o creencias impuestas por la sociedad. Es una experiencia profundamente personal que nace del interior de cada individuo. A través de la introspección, la meditación y la reflexión consciente, podemos encontrar nuestra propia conexión con lo divino. Es un viaje que no sigue una única dirección ni un solo camino. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la trascendencia, y ese camino está íntimamente relacionado con el proceso de individuación. En este sentido, el trabajo de Jung no solo se centró en la psicología, sino que también se extendió a la filosofía, la religión y las artes. Sus ideas influyeron enormemente en diversas disciplinas, desde la literatura hasta el cine, y su legado perdura en la forma en que entendemos la mente humana y su conexión con el universo.
A través de sus estudios sobre los sueños, los símbolos y los mitos, Jung nos ofreció una visión profunda de nuestra psique, invitándonos a explorar los rincones más oscuros de nuestro ser, pero también los más luminosos. Es esencial recordar que la individuación no es un proceso fácil ni rápido. Requiere coraje y disposición para enfrentarnos a nuestras propias sombras y nuestras creencias limitantes. Sin embargo, como Jung afirmaba, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar es el primer paso para lograr una vida más plena y auténtica, una vida en la que podamos vivir en armonía con nuestro ser más profundo y conectar con los demás desde un lugar de comprensión y aceptación. Si alguna vez te has sentido desconectado de ti mismo, de tus emociones o de tu propósito en la vida, puede ser una señal de que estás listo para embarcarte en tu propio viaje de individuación. Este camino no siempre es fácil, pero es el único que puede llevarte hacia una verdadera paz interior. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirar hacia adentro y descubrir la totalidad que reside en ti? Para Carl Jung, los sueños no son simples fantasías o distracciones de nuestra vida cotidiana. Son mensajes del inconsciente, fragmentos de la psique que se nos revelan mientras dormimos. Jung consideraba que los sueños son una vía fundamental para explorar el inconsciente y, por ende, un puente hacia la individuación. De hecho, para él, la interpretación de los sueños no era solo una herramienta terapéutica, sino un proceso profundo que podía llevar a la persona a un mayor autoconocimiento y sanación emocional. En los sueños, nos enfrentamos a partes de nosotros mismos que no somos capaces de reconocer en nuestra vida consciente, ya que el lenguaje de los sueños se expresa a través de símbolos, imágenes arquetípicas y metáforas. Jung insistía en que los sueños tienen un significado intrínseco y que no deben tomarse de forma literal. Al contrario, su contenido debe ser entendido a nivel simbólico. Los sueños son como el lenguaje del alma, que se comunica con nosotros a través de imágenes que no necesariamente se corresponden con la realidad material, sino con nuestra realidad interna. Por ejemplo, un sueño en el que uno se ve volando puede no estar relacionado con un deseo literal de volar, sino con una sensación de liberación o una aspiración de alcanzar una nueva comprensión de sí mismo. Es la interpretación de esas imágenes la que abre las puertas a un entendimiento más profundo de nuestra psique. Los arquetipos, esas formas universales presentes en el inconsciente colectivo, tienen una presencia muy activa en los sueños. Jung veía a los arquetipos como los modelos de la experiencia humana, elementos primordiales que aparecen a través de los símbolos y que representan las estructuras subyacentes de la psique. Entre los arquetipos más comunes que aparecen en los sueños están el héroe, el sabio, la sombra, el anciano y la madre. Cada uno de estos arquetipos tiene un significado único y específico en el contexto de la psique de la persona que sueña. Comprenderlos es esencial para descubrir las fuerzas que actúan en nuestro inconsciente y que guían nuestras decisiones y acciones, a menudo sin que lo sepamos. La sombra, por ejemplo, es un arquetipo poderoso y a menudo perturbador. Representa aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado debido a normas sociales, juicios o simplemente por miedo a confrontarlas. En los sueños, la sombra puede manifestarse de diversas maneras, a menudo como una figura oscura o amenazante. Sin embargo, Jung sostenía que la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte integral de nuestra personalidad que debemos integrar y aceptar. Al hacerlo, no solo sanamos heridas emocionales, sino que también nos volvemos más completos y auténticos. Por otro lado, la ánima y el animus son arquetipos que representan los aspectos del alma femenina en el hombre, ánima, y los aspectos del alma masculina en la mujer, animus. Estos arquetipos pueden aparecer en nuestros sueños en forma de figuras femeninas o masculinas que nos guían, nos desafían o nos enseñan algo importante acerca de nosotros mismos. Jung veía la relación con el anima o el animus como una
relación fundamental para el proceso de individuación, ya que estas figuras representan la integración de los aspectos opuestos dentro de nuestra psique. Otro de los arquetipos que desempeñan un papel central en los sueños es el héroe. Este arquetipo está asociado con el viaje del individuo hacia su autotransformación, enfrentándose a desafíos, superando obstáculos y luchando contra sus propias limitaciones internas. En los sueños, el héroe puede manifestarse como una figura que busca superar grandes pruebas, o como la imagen de alguien que, a pesar de los miedos y la oscuridad, sigue adelante en busca de su verdadero yo. El héroe no es una figura perfecta, es un ser humano con dudas, inseguridades y conflictos, pero su viaje es el de la evolución y el crecimiento personal. A través de este arquetipo, Jung nos muestra que la transformación no solo proviene de un cambio externo, sino de un proceso profundo de reconciliación interna. Este concepto de los arquetipos también se extiende a los mitos y leyendas que han existido a lo largo de la historia humana. Jung afirmaba que los mitos no son simples historias de antaño, sino representaciones simbólicas de los procesos que ocurren dentro de nuestra psique. Las historias de dioses, héroes y monstruos en diversas culturas alrededor del mundo contienen lecciones universales que trascienden el tiempo y el espacio. De hecho, Jung veía los mitos como una especie de psicología de la humanidad que refleja las luchas internas y los deseos profundos de los seres humanos. En este sentido, los mitos y los sueños son dos caras de la misma moneda. Ambos son lenguajes del inconsciente, a través de los cuales la psique se comunica con nosotros, guiándonos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Si entendemos los sueños como símbolos de lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser, podemos descubrir verdades ocultas que de otro modo permanecerían en la oscuridad. Y al igual que los mitos, los sueños ofrecen la posibilidad de encontrar respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. La importancia de los sueños y su interpretación en el proceso de individuación no puede subestimarse. Jung creía que los sueños proporcionan una guía invaluable para la integración de lo consciente y lo inconsciente. A través de los sueños, podemos acceder a aspectos de nuestra psique que de otra manera serían inalcanzables, y así dar los primeros pasos hacia una mayor autenticidad y paz interior. El proceso de individuación no se trata de eliminar o suprimir ciertas partes de uno mismo, sino de reconocer y aceptar todas las facetas de nuestra personalidad, incluso aquellas que nos resultan incómodas o difíciles de enfrentar. A medida que avanzamos en este viaje hacia el autoconocimiento, los sueños actúan como un mapa que nos orienta en nuestro camino. Nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir los aspectos de nuestra psique que necesitan ser integrados. Al hacerlo, podemos transformarnos en individuos más completos, más conscientes y, en última instancia, más conectados con nuestro ser más profundo. Jung afirmaba que el inconsciente no es simplemente una parte de nuestra mente que permanece oculta y alejada de nuestra conciencia, sino que juega un papel fundamental en la configuración de nuestra vida psíquica. Es en el inconsciente donde residen todas las experiencias, deseos y memorias reprimidas que no han sido procesadas por la mente consciente. Este vasto océano de pensamientos, sentimientos y recuerdos no solo contiene lo que hemos olvidado o ignorado, sino que también alberga una fuente profunda de creatividad, sabiduría y energía vital. A través de la integración de este inconsciente, uno puede acceder a aspectos inexplorados de sí mismo, abrirse a nuevas formas de ser y vivir de manera más plena. El concepto central de Jung sobre el inconsciente no solo se limita al ámbito personal, sino que se expande hacia lo colectivo. Según Jung, hay un inconsciente colectivo que es compartido por toda la humanidad. Este inconsciente no es el resultado de las experiencias individuales, sino que se forma a lo largo de la evolución humana y contiene los arquetipos universales que atraviesan todas las culturas, religiones y mitologías. Es como un vasto depósito de experiencias primordiales
que han sido vividas por la humanidad a lo largo de los siglos y que permanecen latentes en la psique de cada individuo. Los arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio, la sombra, entre otros, son manifestaciones de este inconsciente colectivo y se encuentran presentes en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o contexto. Cada uno de nosotros está condicionado por estos arquetipos que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. No se trata solo de influencias conscientes. Los arquetipos son como fuerzas invisibles que modelan nuestro comportamiento de maneras profundas y a menudo inconscientes. Jung utilizó el concepto del inconsciente colectivo para explicar muchas de las similitudes que podemos encontrar en las mitologías de diferentes culturas alrededor del mundo. A pesar de las diferencias geográficas, históricas y sociales, los mitos que existen en diversas civilizaciones comparten elementos comunes: el dios creador, el héroe que emprende una aventura, la figura sabia que otorga consejos y las fuerzas oscuras que representan el caos. Estos mitos no son simplemente relatos antiguos, sino que reflejan los patrones arquetípicos que operan dentro de la psique humana y que se manifiestan en los sueños, las fantasías y las narrativas colectivas. La profunda influencia del inconsciente colectivo en nuestra vida no significa que estemos destinados a vivir bajo su control. De hecho, uno de los grandes logros de la psicología analítica de Jung es que el proceso de individuación es una vía para salir de las garras del inconsciente colectivo. A través de la individuación, un proceso que Jung describe como la integración de los aspectos inconscientes de la psique con la conciencia, una persona puede alcanzar un equilibrio entre su vida consciente e inconsciente. Este proceso no solo ayuda a sanar las heridas emocionales, sino que también permite el florecimiento del individuo en su totalidad. El trabajo con los sueños, sin embargo, no es un proceso fácil ni inmediato. Requiere tiempo, paciencia y una disposición para abrirse a lo desconocido. El simbolismo puede ser ambiguo y a menudo no existe una interpretación única y definitiva. Es por eso que Jung insistía en la importancia de la autoexploración y en el respeto por la unicidad de cada individuo. La interpretación de los sueños debe ser personal, porque lo que un símbolo significa para una persona puede no tener el mismo significado para otra. Por ello, el terapeuta junguiano no impone interpretaciones, más bien facilita un espacio en el cual el individuo pueda descubrir sus propias verdades. En este contexto, el trabajo con los sueños no solo tiene el potencial de sanar las heridas emocionales, sino que también se convierte en un medio para la expansión de la conciencia. Los sueños permiten que la psique se exprese libremente, sin las restricciones de la lógica consciente, y revelan aspectos de nuestra naturaleza que de otro modo permanecerían ocultos. La interpretación de los sueños, entonces, no es solo una herramienta terapéutica, sino una forma de conectarnos con el inconsciente de una manera más profunda y significativa. Si has llegado hasta aquí, seguramente estás sintiendo una conexión profunda con las ideas de Jung. Si te está gustando esta exploración hacia los rincones más profundos de la psique humana, no dudes en suscribirte a este canal. Cada paso de este viaje nos acerca más a comprender nuestra verdadera esencia y a vivir una vida más auténtica. ¿Nos acompañas en este camino? Demuestra tu pasión por la sabiduría junguiana. Jung creía que la conexión con el inconsciente no solo tenía un valor terapéutico, sino que también era una forma de explorar las dimensiones más espirituales de la existencia humana. Según él, la psique humana tiene una estructura profunda que va más allá del individuo, el inconsciente colectivo. Este concepto revolucionario describe un nivel de psique compartido por todos los seres humanos, una especie de memoria universal que contiene las experiencias y símbolos arquetípicos de nuestra especie. El inconsciente colectivo no es algo que se origine en nuestra experiencia personal. Más bien, está formado por imágenes y patrones que son universales a todas las culturas y épocas. Estos arquetipos, como los llamó Jung, son representaciones de aspectos fundamentales de la
vida humana, tales como el héroe, la madre, el sabio o el trickster, el bromista. Estos arquetipos no son simplemente símbolos abstractos, son fuerzas activas que influyen en nuestra psique y en nuestra forma de ver el mundo. A lo largo de la historia, cada cultura ha interpretado estos arquetipos de diferentes maneras, pero todos ellos comparten una base común. Por ejemplo, la figura del héroe aparece en casi todas las mitologías y relatos humanos. Desde Hércules en la mitología griega hasta los héroes modernos de películas y libros, esta figura simboliza el viaje hacia la madurez, la superación de los obstáculos y la conquista de las adversidades. Jung sostenía que la manifestación de estos arquetipos en nuestros sueños, pensamientos y acciones no es una mera coincidencia, sino que refleja la profunda estructura de nuestra psique compartida. El inconsciente colectivo es la clave para entender por qué los humanos, sin importar su cultura o contexto histórico, comparten tantas similitudes en su psicología. No solo se trata de los mitos o leyendas de cada pueblo, sino también de los patrones emocionales y los conflictos internos que todos enfrentamos. Por ejemplo, el miedo al abandono o el deseo de conexión son temas universales que atraviesan las fronteras culturales. Los arquetipos presentes en el inconsciente colectivo ofrecen un marco a través del cual las personas pueden comprenderse mejor a sí mismas y al mundo que las rodea. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo acceder a este vasto y profundo inconsciente colectivo? La respuesta, según Jung, radica en la capacidad de conectar con los símbolos y los mitos a través de los sueños y de la creatividad. En su opinión, la interpretación de los sueños no solo ayuda a integrar la sombra y a comprender los aspectos personales de la psique, sino que también sirve como un puente hacia el inconsciente colectivo. Cada símbolo que aparece en nuestros sueños tiene un vínculo con estos patrones universales, lo que nos permite entrar en contacto con las grandes historias de la humanidad. Jung también exploró el concepto de lo luminoso, un término que se refiere a la experiencia de lo sagrado o lo divino en la vida cotidiana. Para Jung, lo luminoso no es algo que se encuentra exclusivamente en religiones o prácticas espirituales formales, sino que está presente en todos los aspectos de la vida humana, desde los momentos de trascendencia en la naturaleza hasta las experiencias profundas que surgen durante el proceso terapéutico. Lo luminoso es esa sensación de asombro y reverencia que puede surgir cuando nos encontramos con algo más grande que nosotros mismos, algo que nos conecta con el misterio de la vida y del universo. Jung sostenía que la experiencia de lo luminoso era crucial para la salud psicológica. No se trata solo de buscar lo divino en lo externo, sino de conectar con esa dimensión espiritual interna que todos poseemos. Esta conexión con lo luminoso puede ser vivida a través de la meditación, la contemplación o incluso la apreciación profunda de la belleza en las cosas cotidianas. Es en esos momentos de contacto con lo sagrado donde podemos encontrar la paz y el sentido de propósito que todos anhelamos. El trabajo de individuación también incluye la reconciliación con los opuestos dentro de nosotros mismos. Jung creía que cada persona alberga dentro de sí tanto aspectos masculinos como femeninos, los cuales deben ser reconocidos e integrados para alcanzar el equilibrio psicológico. A este proceso lo llamó la ánima y el animus. El anima es el aspecto femenino de la psique masculina, mientras que el animus es el aspecto masculino de la psique femenina. Jung postuló que el equilibrio entre estos dos aspectos es esencial para el desarrollo pleno del individuo. Cuando estos aspectos opuestos se niegan o se reprimen, puede surgir una disonancia interna que afecta tanto la salud mental como las relaciones interpersonales. Por ejemplo, un hombre que rechaza su lado emocional y sensible, su ánima, puede desarrollar actitudes agresivas o dominar a los demás para ocultar su vulnerabilidad. De manera similar, una mujer que reprime su animus puede sentirse limitada en su capacidad para tomar decisiones y defenderse a sí misma en un mundo dominado por figuras autoritarias. La integración de estos opuestos no solo mejora la salud mental,
sino que también ayuda a crear una mayor armonía en nuestras relaciones con los demás. En este contexto, Jung sugería que uno de los grandes desafíos de la vida humana es aprender a vivir con los opuestos, a aceptar que somos seres complejos y multidimensionales. La integración de los opuestos no significa su eliminación, sino la capacidad de verlos y vivir con ellos de manera equilibrada. Al hacerlo, nos convertimos en individuos más completos y, por lo tanto, más capaces de vivir una vida auténtica. Es aquí donde los arquetipos juegan un papel fundamental. Cuando una persona entra en contacto con estos arquetipos en su interior, se da cuenta de que está conectada con una sabiduría ancestral. Los arquetipos no solo nos ayudan a comprender nuestro pasado, sino que también nos ofrecen una guía para nuestro futuro. A través de los arquetipos, podemos ver nuestras propias vidas reflejadas en las grandes historias de la humanidad, luchas internas, crecimiento personal, amor y sacrificio, entre otros temas universales. Y es al integrar estos arquetipos dentro de nuestra propia psique que realmente comenzamos a vivir de acuerdo con nuestro verdadero ser. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Carl Jung es su concepto de la sombra. Este término describe esa parte de nuestra psique que rechazamos o ignoramos, pero que sigue influyendo profundamente en nuestras vidas. La sombra contiene aspectos de nosotros mismos que no estamos dispuestos a aceptar. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros impulsos reprimidos y los aspectos más oscuros de nuestra personalidad. Jung creía que al no integrar estos aspectos, estamos condenados a vivir en una constante lucha interna. A menudo, la sombra se manifiesta en los sueños, los comportamientos impulsivos o en las proyecciones que hacemos sobre los demás. Por ejemplo, cuando alguien siente una fuerte aversión hacia otra persona sin una razón aparente, puede ser un reflejo de que esa persona está proyectando aspectos de su propia sombra. En lugar de reconocer sus propios sentimientos de ira o celos, los proyectan en otros. Esta proyección puede ser particularmente destructiva, ya que nos impide vernos a nosotros mismos con claridad y aceptar nuestra totalidad como seres humanos. Jung sostenía que la única manera de superar esta división interna era a través del proceso de individuación, un proceso de autoconocimiento y autoaceptación. Este proceso no implica solo el descubrimiento de las partes luminosas de nuestra psique, sino también el reconocimiento y la integración de la sombra. Al abrazar estas partes oscuras de nosotros mismos, podemos sanar y alcanzar un estado de equilibrio y armonía interior. Integrar la sombra no significa eliminar esos aspectos de nosotros, sino aceptarlos como parte de nuestra humanidad. Cuando aprendemos a reconocer y aceptar nuestra sombra, podemos tomar decisiones más conscientes y vivir de manera más auténtica. Además, este proceso nos permite ver a los demás con mayor empatía, ya que entendemos que todos tienen su propia sombra, que lidian de maneras similares. Pero, ¿por qué es tan difícil enfrentar nuestra sombra? Jung observó que esto ocurre porque la sombra está estrechamente vinculada a nuestra identidad y nuestro ego. El ego es la parte de nosotros que se construye en base a nuestras experiencias y que nos da una sensación de separación y autodefinición. Sin embargo, este ego puede convertirse en una prisión si no permitimos que el inconsciente se exprese. La sombra desafía al ego, ya que nos muestra partes de nosotros mismos que no estamos dispuestos a aceptar. A menudo, las personas que no han trabajado con su sombra experimentan una vida dominada por el miedo y la evitación. Esto puede manifestarse de diversas formas, desde la negación de las emociones hasta la incapacidad de tener relaciones genuinas o el miedo a enfrentarse a los propios fracasos. En cambio, aquellos que han emprendido el viaje hacia la integración de la sombra experimentan una sensación de liberación. La sombra, lejos de ser algo negativo, se convierte en una fuente de fuerza y autocomprensión. Jung también destacó que el trabajo con la sombra no es un proceso aislado. Está profundamente interrelacionado con los otros procesos que ocurren dentro de la psique. Al integrar la sombra, no solo nos volvemos más completos como individuos,
sino que también nos conectamos más profundamente con el inconsciente colectivo, esa vasta red de símbolos y arquetipos que compartimos todos los seres humanos. Antes de seguir con el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas. Sigamos. Este proceso de integración es lo que permite que las personas experimenten una transformación psicológica real. A medida que nos enfrentamos a nuestra sombra, comenzamos a liberar nuestra energía psíquica, lo que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Además, esta transformación tiene un impacto positivo en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En sus escritos, Jung también habló de la importancia de la relación con los demás en este proceso de individuación. A medida que trabajamos para integrar nuestra sombra, también comenzamos a comprender mejor a los demás, ya que reconocemos que todos luchamos con nuestras propias sombras. Esta comprensión nos lleva a una mayor compasión y empatía, y nos permite establecer relaciones más auténticas y saludables. Es importante señalar que el trabajo con la sombra no es algo que se realiza una vez y se deja atrás. Es un proceso continuo, un viaje que nunca termina. La sombra es un aspecto dinámico de nuestra psique que siempre está cambiando y evolucionando. De hecho, uno de los aspectos más profundos de la individuación es aprender a vivir con estos aspectos de uno mismo, sin tratar de eliminarlos o rechazarlo. A medida que avanzamos en este proceso, nos volvemos más conscientes de nuestra psique y de los aspectos de nuestra personalidad que antes estaban ocultos. Este autoconocimiento profundo nos da la oportunidad de vivir con mayor integridad y congruencia. Nos permite tomar decisiones desde un lugar de autenticidad y no desde un lugar de miedo o evasión. Pero ¿cómo se puede comenzar a integrar la sombra? Jung sugirió que la autoobservación es el primer paso crucial. Debemos estar dispuestos a mirar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos sin juzgarlos. Este acto de observación nos permite detectar patrones de pensamiento y conducta que provienen de la sombra. A través de la reflexión y la meditación, podemos empezar a ver los aspectos oscuros de nuestra psique con claridad y compasión. Además, la interpretación de los sueños juega un papel vital en este proceso. Los sueños son una puerta de entrada al inconsciente, y a menudo contienen mensajes poderosos que nos ayudan a identificar las partes de nuestra psique que están siendo ignoradas. Al prestar atención a los símbolos y patrones en los sueños, podemos empezar a descubrir lo que nuestra sombra está tratando de decirnos. En resumen, el trabajo con la sombra es un aspecto esencial del viaje hacia la individuación. Al integrar nuestras sombras, no solo nos volvemos más completos, sino que también aprendemos a ver el mundo con una perspectiva más profunda y empática. A medida que avanzamos en este proceso, nos convertimos en seres humanos más auténticos, capaces de vivir una vida rica y significativa. La integración de la sombra es solo uno de los aspectos cruciales del proceso de individuación, según Carl Jung. Sin embargo, el viaje hacia el autoconocimiento no termina ahí. Jung creía que el proceso de individuación es, en última instancia, un camino hacia la conexión con el sí mismo, un concepto que va más allá de la simple personalidad, del ego. El sí mismo es la totalidad de la psique, un centro unificador que no solo abarca nuestras cualidades conscientes, sino también los aspectos inconscientes y desconocidos de nuestro ser. El sí mismo es el objetivo final de la individuación y representa una armonía interior que va más allá de los opuestos internos. Es la realización de nuestra naturaleza más profunda, aquella que está conectada con lo divino, con el cosmos y con el inconsciente colectivo. Jung nos invita a embarcarnos en un viaje en busca de esa totalidad, donde podemos reconciliar las diversas facetas de nuestra personalidad y trascender las limitaciones impuestas por el ego. Este proceso de individuación es muy diferente a la idea convencional de autoayuda, que a menudo se enfoca solo en mejorar aspectos específicos de la vida, como la productividad o el éxito material. Jung, en cambio,
nos invita a ir más allá de las apariencias y a adentrarnos en el terreno más profundo de nuestra psique, donde se encuentra la verdadera autenticidad. A través de este proceso nos enfrentamos a nuestras sombras, pero también a nuestros arquetipos, esos patrones universales que residen en el inconsciente colectivo. Los arquetipos, según Jung, son imágenes primordiales que constituyen la estructura subyacente de la psique humana. Son los patrones fundamentales que dan forma a nuestras experiencias y a nuestras percepciones del mundo. Algunos de los arquetipos más conocidos incluyen el héroe, el sabio, la madre y la sombra. Pero hay muchos otros que se manifiestan en los mitos, los cuentos y las leyendas de todas las culturas. A lo largo de la historia, estos arquetipos han sido representados en diferentes formas, pero su esencia permanece constante. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con estos arquetipos que se manifiestan en nuestros sueños, nuestras emociones y nuestras elecciones de vida. El arquetipo del héroe, por ejemplo, puede estar presente en nuestra vida cuando enfrentamos desafíos significativos o cuando luchamos por encontrar nuestro propósito. La madre, por otro lado, puede reflejar nuestra necesidad de cuidados y protección, o la relación con nuestra propia madre. La integración de estos arquetipos es una parte crucial de la individuación. Al reconocer los arquetipos que influyen en nuestra psique, podemos comprender mejor nuestras motivaciones y deseos más profundos. Sin embargo, al igual que con la sombra, este proceso no siempre es fácil. Los arquetipos no siempre se presentan de manera clara o accesible. A menudo aparecen en formas distorsionadas o incompletas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede manifestarse en nosotros como un impulso hacia la agresividad o la arrogancia, si no hemos integrado adecuadamente sus cualidades positivas. La madre puede surgir como una necesidad de dependencia excesiva o de control. La clave, según Jung, está en aprender a reconocer y abrazar estos arquetipos en lugar de reprimirlos o negarlos. La individuación no consiste solo en la integración de aspectos oscuros o reprimidos de nuestra psique, sino también en el desarrollo consciente de nuestros potenciales. Cada arquetipo contiene una fuente de poder creativo y transformador, que solo puede ser aprovechada cuando somos capaces de reconocerla y darle expresión en nuestra vida. La conexión con estos arquetipos no solo se limita a la esfera individual. Según Jung, los arquetipos están presentes en el inconsciente colectivo, una especie de depósito universal de símbolos y patrones compartidos por toda la humanidad. El inconsciente colectivo es una de las contribuciones más innovadoras de Jung a la psicología, mientras que el inconsciente personal contiene los recuerdos, deseos y miedos individuales. El inconsciente colectivo es un nivel más profundo y universal que está presente en todos los seres humanos. Jung sostenía que los arquetipos del inconsciente colectivo no son invenciones de la mente humana, sino que son estructuras psicológicas que existen independientemente de nuestra conciencia individual. Son compartidos por todas las culturas y se manifiestan en mitos, leyendas, religiones y obras de arte a lo largo de la historia. Al estudiar estos símbolos y arquetipos, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestra propia psique y de nuestra conexión con la humanidad en su conjunto. Un ejemplo claro de cómo los arquetipos del inconsciente colectivo influyen en nuestra vida diaria es el fenómeno de los sueños. Los sueños son una de las formas más directas a través de las cuales el inconsciente colectivo se comunica con nosotros. En los sueños, los arquetipos pueden aparecer en forma de símbolos y figuras que representan aspectos de nuestra psique que no están completamente desarrollados o integrados. Los sueños con figuras míticas o situaciones arquetípicas pueden ser una señal de que estamos en una etapa de crecimiento psicológico y espiritual. La sombra no es necesariamente algo malo. De hecho, Jung sostiene que contiene tanto aspectos negativos como positivos. Las cualidades que rechazamos o no somos capaces de aceptar de nosotros mismos, como la agresividad, los deseos oscuros o los miedos, son parte de la sombra. Sin embargo, también se encuentran en ella talentos ocultos,
deseos profundos y una gran fuente de potencial no explorado. Es un lugar de gran riqueza, aunque a menudo desconocido y temido. El problema es que muchas veces nos negamos a reconocer nuestra sombra, ya sea porque no queremos enfrentar esas cualidades no aceptables de nosotros mismos o porque creemos que no son parte de nuestra identidad. Esta negación puede tener efectos destructivos en nuestra vida. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, es decir, todo lo que reprimimos y no queremos reconocer de nuestra sombra tarde o temprano se filtrará en nuestra vida, afectando nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra salud mental. La sombra no solo está compuesta de características que rechazamos, sino también de aquellas que no hemos desarrollado. En muchos casos, las personas tienden a proyectar sus sombras en los demás, es decir, lo que no pueden aceptar o reconocer de sí mismos, lo ven en otras personas y lo critican. Esta proyección puede causar tensiones en las relaciones interpersonales, ya que tendemos a ver en los demás lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Este fenómeno es una forma de evitar confrontar nuestra propia oscuridad, pero también es una oportunidad para darnos cuenta de que todo lo que rechazamos tiene un reflejo en nosotros. Jung señaló que el encuentro con la sombra es uno de los aspectos más importantes del proceso de individuación. En lugar de negar nuestra sombra, debemos aprender a integrarla. La integración de la sombra no significa hacerse malo ni sucumbir a nuestros impulsos más oscuros, sino aceptar que estas partes de nosotros también forman parte de nuestra totalidad. Al reconocer nuestra sombra, podemos comprenderla y transformarla, convirtiéndola en una fuente de poder y sabiduría. El trabajo con la sombra no siempre es fácil, ya que requiere valentía. A menudo, enfrentarse a los aspectos más oscuros de uno mismo puede resultar doloroso y aterrador. Sin embargo, Jung insistía en que solo a través de este proceso de integración podríamos alcanzar una mayor autenticidad y equilibrio. La sombra es una oportunidad para crecer y para liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. El proceso de integración de la sombra también implica aprender a equilibrar nuestras luces y sombras. No se trata solo de reconocer los aspectos negativos de nuestra personalidad, sino también de abrazar nuestros aspectos más positivos y desarrollar las cualidades que hemos ignorado o descuidado. A medida que hacemos esto, nos volvemos más completos y menos limitados por las expectativas de la sociedad o de nuestra propia mente. La sombra está profundamente conectada con el concepto de los complejos que Jung desarrolló. Los complejos son grupos de pensamientos, emociones y recuerdos que están cargados de energía emocional y que a menudo operan fuera de nuestra conciencia. Los complejos pueden surgir cuando experiencias dolorosas o no resueltas se almacenan en el inconsciente, creando áreas de la psique que son susceptibles a la reactividad emocional. Por ejemplo, una persona que haya tenido una experiencia traumática en la infancia puede desarrollar un complejo relacionado con ese trauma, lo que puede afectar su comportamiento y decisiones a lo largo de su vida. Los complejos pueden estar relacionados con cualquier parte de la psique, pero cuando se vinculan con la sombra, suelen ser más difíciles de manejar. La sombra puede contener complejos de culpa, vergüenza, ira o cualquier otra emoción que no hemos sido capaces de procesar adecuadamente. A medida que trabajamos con estos complejos, podemos liberar la energía atrapada en ellos, lo que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Jung creía que el inconsciente no es algo que deba ser ignorado o reprimido, sino comprendido y trabajado. A través del análisis de los sueños, la meditación y la reflexión consciente, podemos empezar a descubrir las capas más profundas de nuestra psique y hacer conscientes los aspectos ocultos que afectan nuestra vida. La confrontación con la sombra es una parte esencial de este trabajo. A medida que integramos nuestra sombra, no solo nos volvemos más completos como individuos, sino que también desarrollamos una mayor empatía hacia los demás. Al reconocer nuestras propias sombras,
nos volvemos más capaces de comprender y aceptar las sombras de los demás. Este proceso de integración puede tener efectos transformadores en nuestras relaciones, ya que nos permite ver a los demás no como objetos de juicio, sino como seres humanos con su propia oscuridad y luz. Jung veía este trabajo de integración de la sombra como un camino hacia la individuación, un proceso en el cual nos convertimos en lo que realmente somos, dejando atrás las máscaras y los roles que nos hemos impuesto. Al hacerlo, no solo alcanzamos una mayor paz interior, sino que también contribuimos a la sanación de la humanidad en su conjunto. La integración de la sombra es, en última instancia, un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando hablamos de los arquetipos, nos encontramos con otro de los conceptos clave en la teoría de Carl Jung. Los arquetipos son patrones universales de la psique humana, imágenes primordiales que se encuentran presentes en todos los seres humanos, independientemente de la cultura o el contexto histórico. Son los modelos fundamentales sobre los cuales construimos nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras acciones. En términos sencillos, los arquetipos son los roles universales que todos desempeñamos en nuestra vida. Jung identificó varios arquetipos, pero uno de los más conocidos es el de la persona. La persona es la máscara social que usamos para interactuar con los demás. Representa el aspecto de nuestra personalidad que mostramos al mundo exterior, lo que queremos que los demás vean y reconozcan de nosotros. Sin embargo, la persona no es nuestra verdadera esencia, es solo una fachada que construimos para adaptarnos a las expectativas sociales. Esta es una de las principales tensiones dentro de la psicología de Jung. El conflicto entre la persona, que es superficial y adaptativa, y el verdadero yo, que a menudo se encuentra escondido bajo esta máscara. Si bien la persona tiene su función adaptativa, Jung advierte que si nos identificamos demasiado con ella, corremos el riesgo de perder el contacto con nuestro ser auténtico. Vivir completamente a través de la persona puede llevar a la alienación, a la sensación de vivir una vida falsa, alejada de nuestras verdaderas motivaciones y deseos. Es un tema recurrente en las obras de Jung. El peligro de vivir una vida superficialmente aceptable, pero internamente vacía. Al igual que la persona, existen otros arquetipos que forman parte de nuestra psique, como la sombra, el ánima y el animus o el héroe. Cada uno de estos arquetipos tiene una función importante en nuestra vida interna y externa, y nos ayuda a comprender mejor nuestros comportamientos, motivaciones y conflictos. El arquetipo del héroe, por ejemplo, está relacionado con la necesidad humana de superar obstáculos, crecer y transformar nuestra realidad. El héroe es aquel que, a pesar de las dificultades y los retos, sigue adelante, en busca de un propósito más grande. Esta figura no solo es la protagonista de historias mitológicas, sino que también es un modelo interno que todos podemos reconocer dentro de nosotros mismos. En este sentido, cada persona tiene un héroe interior, una fuerza que puede ser activada cuando enfrentamos nuestras propias batallas internas. Por otro lado, el ánima y el animus son arquetipos que representan los aspectos femeninos y masculinos dentro de todos nosotros, respectivamente. El ánima se refiere a la parte femenina del hombre, mientras que el animus se refiere a la parte masculina de la mujer. Jung sostenía que la integración de estos aspectos es crucial para alcanzar el equilibrio y la totalidad, ya que tanto hombres como mujeres tienen energías tanto masculinas como femeninas dentro de sí mismos. Si ignoramos o rechazamos estos aspectos, podemos crear un desequilibrio dentro de nuestra psique que afecta tanto nuestras relaciones como nuestra vida emocional. A lo largo de nuestras vidas, estos arquetipos emergen en diferentes momentos y situaciones, guiando nuestras decisiones y acciones. En muchas ocasiones, las personas no son conscientes de la presencia de estos arquetipos en su vida, pero sus manifestaciones son inevitables. Por ejemplo, cuando alguien actúa impulsivamente o sigue ciegamente las expectativas sociales,
podría estar manifestando el arquetipo de la persona. Cuando una persona lucha por alcanzar un ideal o superar una dificultad, podría estar conectando con el arquetipo del héroe. Los arquetipos también son una forma de conectar con el inconsciente colectivo, una de las ideas más revolucionarias de Jung. El inconsciente colectivo es la capa más profunda de la psique humana, un nivel compartido por toda la humanidad. En lugar de ser el producto de experiencias personales individuales, el inconsciente colectivo está formado por las experiencias y sabiduría acumuladas a lo largo de la historia humana. Las imágenes y símbolos contenidos en este inconsciente colectivo son los arquetipos. La existencia del inconsciente colectivo explica por qué ciertos símbolos y mitos son universales. A lo largo de las culturas encontramos historias similares. La figura del héroe que supera adversidades, la madre protectora, el anciano sabio, el villano. Estas figuras arquetípicas surgen una y otra vez, porque están inscritas en lo más profundo de nuestra psique y siguen influyendo en nuestras vidas, independientemente de nuestra cultura o contexto. El hecho de que todos compartimos estos arquetipos también significa que tenemos acceso a una sabiduría colectiva, un conocimiento ancestral que podemos explorar y utilizar para nuestro propio crecimiento. El arte, los sueños, los mitos y las religiones son medios a través de los cuales el inconsciente colectivo se manifiesta y se comunica con nuestra conciencia. Jung creía que al conectar con estos símbolos y arquetipos podemos sanar y desbloquear aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. De hecho, los sueños son una de las formas más poderosas en las que los arquetipos se revelan. Cuando soñamos con figuras como el héroe, la madre, el sabio, o incluso con símbolos como el dragón o el viaje, estamos conectando con el inconsciente colectivo y con los arquetipos universales. Estos sueños no solo ofrecen una vía para la interpretación psicológica, sino que también pueden ser una forma de sanación. A través de la interpretación de los sueños, podemos obtener una visión más profunda de nuestros propios conflictos internos y de la manera en que los arquetipos operan en nuestras vidas. La terapia junguiana, centrada en el análisis de los sueños y en el trabajo con los arquetipos, tiene como objetivo ayudar a las personas a acceder a estos aspectos profundos de su psique. Al hacerlo, se facilita el proceso de individuación, el camino hacia la realización del ser verdadero. Jung consideraba que este proceso no solo era crucial para el bienestar personal, sino también para el equilibrio social y colectivo. A través de la integración de los arquetipos y la conexión con el inconsciente colectivo, las personas pueden alcanzar una mayor armonía interior y contribuir a la sanación de la humanidad en su conjunto. Es fascinante pensar que estos arquetipos no solo son productos de nuestra psique individual, sino que también forman parte de una experiencia humana compartida que trasciende las fronteras culturales y temporales. Nos conectan a todos a través de los siglos y de las diversas tradiciones, y nos muestran que, a pesar de nuestras diferencias, somos profundamente similares en nuestra experiencia humana. A medida que profundizamos en la psicología de Carl Jung, es esencial hablar sobre uno de sus conceptos más profundos y transformadores, la individuación. Este proceso no es solo el fundamento de la psicología junguiana, sino también una de las formas más poderosas de alcanzar la integridad y el equilibrio personal. La individuación es el camino hacia la realización de uno mismo, un viaje hacia el descubrimiento de nuestra auténtica esencia, que se encuentra más allá de las influencias externas y las expectativas sociales. La individuación es un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de la vida. No es algo que se logra de una vez por todas, sino que es un viaje en el que el individuo se enfrenta a sus sombras, integra sus arquetipos y establece una relación más profunda con su inconsciente. Este proceso es necesario para que podamos convertirnos en lo que realmente somos, sin las máscaras ni los condicionamientos impuestos por la sociedad, la familia o incluso nosotros mismos. En esencia, la individuación
es la tarea de convertirnos en nosotros mismos, pero no de la manera superficial en la que muchas veces pensamos en ser uno mismo. Se trata de descubrir la totalidad de nuestra psique, abrazando tanto nuestra luz como nuestras sombras. Un aspecto fundamental del proceso de individuación es el encuentro con la sombra. Jung creía que la sombra es la parte de nuestra psique que hemos reprimido o negado, aquello que no queremos reconocer como parte de nosotros mismos. Puede incluir aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o débiles, así como los deseos, emociones y recuerdos que preferiríamos olvidar. Sin embargo, Jung enfatizó que la sombra no es algo negativo en sí misma. Al contrario, es una parte integral de nuestra psique, y su integración es crucial para el proceso de individuación. El trabajo con la sombra puede ser desafiante, ya que nos obliga a confrontar aquellas partes de nosotros mismos que hemos evitado durante toda nuestra vida. Sin embargo, es a través de este proceso de integración que podemos alcanzar una mayor autenticidad y madurez psicológica. Al aceptar y abrazar nuestra sombra, no solo conseguimos una mayor paz interna, sino que también aumentamos nuestra capacidad de empatía y comprensión hacia los demás. El conflicto que genera la represión de nuestra sombra crea una desconexión entre nuestro ser consciente y nuestro inconsciente, lo que nos lleva a vivir una vida fragmentada. Cuando enfrentamos nuestra sombra, comenzamos a integrar esas partes, perdidas de nosotros mismos, convirtiéndonos en seres más completos. Jung también identificó la importancia de los arquetipos del inconsciente colectivo en el proceso de individuación. Como mencionamos anteriormente, el inconsciente colectivo es la capa más profunda de la psique humana, que contiene los arquetipos universales presentes en todos los seres humanos. Estos arquetipos tienen una influencia poderosa sobre nuestra vida emocional, nuestra psique y nuestras relaciones. La individuación no solo implica trabajar con la sombra individual, sino también integrar los arquetipos universales dentro de nuestra vida consciente. Es solo cuando somos capaces de reconocer y trabajar con estos arquetipos que podemos alcanzar una mayor sabiduría y comprensión de nosotros mismos. El arquetipo del sabio es uno de los más importantes en este proceso. Representa la sabiduría que adquirimos a lo largo de nuestra vida y que nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y reflexivas. El sabio no es solo el anciano con conocimientos, sino la parte de nosotros que busca la verdad, la autocomprensión y el equilibrio. A medida que nos adentramos en el proceso de individuación, comenzamos a activar el arquetipo del sabio dentro de nosotros, permitiendo que nos guíe en nuestro camino hacia la autocomprensión y la trascendencia. Por otro lado, el arquetipo del hermafrodita simboliza la integración de los opuestos dentro de nuestra psique. Representa la capacidad de unir las energías masculinas y femeninas que existen dentro de todos nosotros, independientemente de nuestro sexo biológico. La individuación, según Jung, requiere la integración de estos opuestos internos. Es solo cuando logramos un equilibrio entre nuestras energías masculinas y femeninas que podemos alcanzar una mayor armonía y madurez emocional. Uno de los aspectos más sorprendentes del proceso de individuación es cómo, a medida que avanzamos, en él comenzamos a experimentar lo que Jung llamó la sincronicidad. Este concepto se refiere a la ocurrencia de eventos significativos que parecen estar conectados por algo más que una simple causalidad. La sincronicidad no es solo una coincidencia, sino una manifestación de la interconexión entre nuestra psique y el mundo exterior. A medida que nos acercamos a nuestro ser más auténtico, comenzamos a percibir patrones y conexiones que antes nos eran invisibles. La sincronicidad es una forma en la que el inconsciente colectivo y la psique individual se entrelazan con la realidad externa. Este fenómeno nos recuerda que no estamos separados del mundo, sino que somos parte de una red más grande de significados y conexiones. A medida que nos adentramos en el proceso de individuación, la sincronicidad nos ayuda a reconocer que todo en nuestra vida tiene un propósito
y que nuestras experiencias están profundamente entrelazadas con los arquetipos y los procesos internos. Es importante entender que la individuación no es un proceso que se puede forzar o apresurar. Es algo que ocurre cuando estamos listos para enfrentarnos a nosotros mismos y a los desafíos que nos ofrece la vida. A menudo, el proceso de individuación implica un grado de sufrimiento, ya que nos enfrentamos a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Sin embargo, este sufrimiento es parte del proceso de crecimiento y transformación, y es solo a través de él que podemos alcanzar una mayor comprensión y equilibrio. El camino hacia la individuación es un camino que implica tanto la confrontación con nuestros miedos y sombras como la integración de los aspectos más elevados y sabios de nuestra psique. Es un viaje hacia la totalidad, hacia la realización de nuestro ser más auténtico y hacia la conexión con el inconsciente colectivo. Como tal, la individuación no solo es una experiencia personal, sino que también tiene un impacto en nuestro entorno y en la humanidad en su conjunto.